Muchas gracias a todos por su asistencia. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. Os les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me voy a ir! No me voy a ir. Con esa frase, Florentino Pérez no empezó una rueda de prensa cualquiera, empezó una batalla. Porque durante la rueda de prensa que dio el día de hoy, el madridismo estuvo en tensión. El madridismo y todo el mundo. Las redes explotaron, los rumores crecieron, la prensa esperaba una bomba y muchos preguntaban lo mismo. Florentino Pérez va a dimitir como presidente del Real Madrid, pero Florentino no apareció para despedirse, apareció para defenderse, apareció para atacar, apareció para decirle al mundo que no solo se va, sino que además va a convocar elecciones y se va a presentar otra vez. Y lo más fuerte de todo esto es que la rueda de prensa no se habló solamente de fútbol. Es más, no se habló de fútbol. Habló de poder, de prensa, de egos, de filtraciones, de vestuario, del caso Negreira, de árbitros, de socios, de elecciones y de una pregunta que hoy divide al madridismo. ¿Florentino está defendiendo al Real Madrid o está intentando tapar una crisis deportiva que ya no se puede ocultar? Y aquí te pido que agarres tus palomitas, que agarres algo de bebida porque este tema se viene potente, porque lo que hoy ha pasado en la rueda de prensa de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, va a ser algo que va a quedar en la historia del fútbol moderno. Así que prepárate y desde una te digo que te empieces a suscribir a este canal porque se vienen videos bastante interesantes como este. También te digo que puedes ir a buscar otros videos muy interesantes a mi canal, que tengo muchos. Hoy el Real Madrid volvió a demostrar que no es un club normal. Porque cuando en otros equipos hay una mala temporada se habla del entrenador, de los jugadores o de los fichajes. Pero cuando hay una crisis en el Real Madrid, tiembla todo el fútbol mundial. Y esta vez la crisis llegó hasta la figura más poderosa del club, Florentino Pérez. El presidente apareció en una rueda de prensa después de una junta directiva. Y desde el primer momento dejó claro que no pensaba dimitir. Según la versión oficial del Real Madrid, Florentino anunció que pidió iniciar el proceso electoral y que él mismo se presentará con su actual junta directiva para defender los intereses de los socios, que es lo más importante para él. Pero esta comparecencia fue mucho más que un anuncio electoral, fue una rueda de prensa cargada de tensión. Florentino habló de campañas mediáticas contra él, negó rumores sobre su salud, defendió su legado, acusó a sectores de la prensa que quieren controlar el Real Madrid, acusó a sectores de la prensa que quieren controlar al Real Madrid. Habló del caso Negreira como un escándalo histórico. Anunció que el Real Madrid está preparando un dossier de 500 páginas que se lo van a enviar a la UEFA acerca de este caso. Y también dejó claro que para él el Real Madrid sigue siendo de los socios, no de los periodistas, no de fondos, no de intereses externos. Es de los socios, de más de 100,000 socios. Y aquí encontramos algo muy interesante, porque Florentino puede tener razón en muchas cosas, pero también hay una realidad que ningún madridista puede ignorar. El Real Madrid atraviesa una crisis deportiva seria. 2 temporadas sin ganar títulos pesan. Las dudas sobre el entrenador pesan, las peleas internas pesan, las filtraciones pesan y la pregunta por el futuro pesa todavía más. Así que hoy vamos a tratar de ordenar todo esto. Vamos punto por punto, sin fanatismo, sin vender humo, sin inventar datos, pero con el drama que esta historia merece. Porque lo que ocurrió hoy puede ser el inicio de una nueva era o el principio de una guerra interna en el Real Madrid. El mensaje fue claro: no me voy a ir. ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me voy a ir! Es el mensaje más importante. Florentino empezó aclarando lo que todos querían saber. No dimite, no se va, no abandona el cargo. Y no solo eso, convoca elecciones. Pero aquí hay un detalle clave. Florentino no convoca elecciones como alguien que se retira, las convocó como alguien que quiere legitimarse de nuevo frente a los socios. Es decir, su mensaje fue muy claro. Si alguien cree que debe dirigir mejor al Real Madrid,
que se presente. Y con esta frase cambia todo, porque Florentino no está huyendo de la presión, está llevando la presión a las urnas. Está diciendo: ¿quieren sacarme? Perfecto, hagan campaña, presenten un proyecto, convenzan a los socios. Y esto estratégicamente es muy inteligente, porque en lugar de quedarse atrapado en rumores, titulares y ataques mediáticos, Florentino convierte la crisis en una elección. Y cuando un presidente convoca elecciones en medio de una tormenta, está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, midiendo su fuerza real, y segundo, está obligando a sus críticos a salir de las sombras. Porque criticar en televisión es muy fácil, hacerlo a través de terceros es mucho más fácil. Criticar en redes es muy fácil. Filtrar información es muy fácil. Todo lo pueden hacer. Pero presentarse a unas elecciones del Real Madrid, eso ya es otra historia. Florentino insistió que el Real Madrid es de los socios, y eso es verdad en la estructura del club. El Real Madrid no pertenece a un jeque, no pertenece a un fondo extranjero, no pertenece a una empresa privada, pertenece a los socios. Pero aquí también hay una parte que hay que contar. Presentarse a la presidencia del Real Madrid no es fácil. Los requisitos para una candidatura incluyen ser socio durante al menos 20 años y presentar un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club. Una cifra que actualmente se traduce en más de 187 millones de euros en patrimonio personal entre los miembros de la candidatura. Y esto abre un debate enorme, porque si el Real Madrid es de los socios, pero la pregunta es ¿cuántos socios realmente pueden presentarse? Pues creo que muy pocos, muy poquitos. Y por eso cuando Florentino dice que se presenten, tiene razón desde lo legal y desde lo institucional, pero desde lo práctico no cualquiera puede competir contra él. Ahí aparece una de las grandes contradicciones del Real Madrid moderno. Es un club de los socios, pero para llegar a la presidencia necesitas un poder económico gigantesco, y eso hace que Florentino sea al mismo tiempo un presidente elegido y una figura casi imposible de desafiar. Y después de eso llegó uno de los bloques que seguramente van a pasar a la historia del fútbol, de las ruedas de prensa, la prensa. Así, la prensa. Florentino acusó a ciertos medios periodistas de crear campañas contra él y contra el Real Madrid, y dijo que algunos ataques personales aparecían justo en el momento de malos resultados deportivos. En la publicación oficial del club, Florentino afirmó que se había creado una situación absurda para generar corriente de opinión contra el Real Madrid y contra su persona. Y aquí Florentino tocó un punto muy delicado, porque en el Real Madrid siempre ha existido una batalla silenciosa entre el club y parte de la prensa, o más bien toda la prensa. El Real Madrid es demasiado grande, genera demasiadas noticias, mueve demasiados intereses, tiene demasiadas audiencias, y cuando el Madrid está en crisis, todos quieren opinar. Pero Florentino fue más allá, no habló sobre las críticas deportivas, habló de ataques personales, habló de rumores sobre su salud, habló de periodistas que, según él, quieren influir en las decisiones del club, y dejó un mensaje muy importante: el Real Madrid no lo mandan los periodistas, lo mandan los socios. Esa frase la enfatizó mucho en esta rueda de prensa. También esta frase es muy buena para el madridismo, es emocional, es poderosa y conecta con una idea que muchos aficionados sienten, que cuando el Madrid gana, molesta, y cuando el Madrid pierde, todos disfrutan. Todos los rivales disfrutan. Pero ojo, aquí también hay que ser objetivos. La prensa puede equivocarse, la prensa puede exagerar, la prensa puede perseguir titulares, pero también es normal que si el Real Madrid pasa 2 años sin ganar grandes títulos, se hagan preguntas duras, porque el Real Madrid no es un club cualquiera. El Real Madrid vive para ganar. El Real Madrid es el club más grande en la historia del fútbol, y cuando no gana, la cifra es una conspiración automática. A veces la crítica también es parte del fútbol. Otro punto muy importante fue cuando Florentino negó los rumores sobre su salud. Dejó claro que está bien, que sigue trabajando todos los días y que no piensa abandonar por cansancio o enfermedad. Este punto fue importante porque la convocatoria de una rueda de prensa urgente había disparado muchas especulaciones, y en ese sentido Florentino hizo bien en cortar los rumores, porque una cosa es analizar el rendimiento deportivo del Real Madrid y otra muy diferente es especular sobre la salud de una persona sin pruebas. Ahí Florentino tenía todo el derecho a defenderse, y lo hizo con firmeza, porque pueden criticar una gestión, pueden criticar fichajes, decisiones deportivas, pueden pedir cambios, pero inventar o alimentar rumores personales, eso es otra cosa muy distinta, muy turbia. Y esa fue una de las partes donde Florentino salió más fuerte, no como presidente, sino como una persona normal.
Y aquí se viene lo chido. Llegó el tema más explosivo de esta rueda de prensa, el caso Negreira. Que por cierto, tengo un video hablando de ese caso aquí en el canal. Si quieres puedes ir a darte una vuelta, seguramente lo vas a encontrar. Florentino dijo que el Real Madrid está preparando un dossier importante para presentarlo ante la UEFA. Según la versión oficial del club, Pérez calificó este caso Negreira como un escándalo sin precedentes y afirmó que el Real Madrid está recopilando documentación para que la UEFA actúe. Según Florentino Pérez, este dossier tendrá unas 500 páginas y buscaría que la UEFA intervenga en lo que Florentino considera que es uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol. Este punto es clave porque Florentino no usó el caso Negreira como un comentario secundario, lo puso en el centro del discurso, habló de corrupción arbitral, habló de sospechas de pagos durante años, habló de necesidad de limpiar el fútbol. Y aquí podemos separar dos cosas muy importantes. Primero, el caso Negreira es gravísimo y merece investigación y consecuencias si se aprueban responsabilidades. Segundo, el Real Madrid también tiene que mirar hacia adentro, porque una cosa no elimina la otra. El Real Madrid puede exigir justicia por el caso Negreira, pero también debe preguntarse por qué no ha ganado títulos importantes en 2 temporadas seguidas. Puede denunciar un sistema considerado injusto, pero también debe revisar su plantilla, su entrenador, su planificación, su liderazgo y su vestuario. Porque el peligro de este discurso es que todo se convierta en una explicación externa. Y el Real Madrid históricamente nunca ha vivido solo de quejarse. El Real Madrid vive de levantar título tras título. Porque recordemos que el Real Madrid es el club más grande de la historia del fútbol mundial. 15 Champions, 36 ligas, etcétera, etcétera. Claro, otros clubes pueden presumir que son los líderes en las Copas del Rey, pero el Real Madrid es líder en las copas más importantes. También aparece un tema que Florentino ha defendido muchas veces en los últimos años. El fútbol necesita cambiar. La idea de un fútbol más accesible, más global, más atractivo para las nuevas generaciones y menos caro para el aficionado que conecta con una preocupación real. Porque hoy el fútbol se está alejando de mucha gente. Entradas carísimas, suscripciones de televisión cada vez más caras, demasiadas plataformas, demasiados partidos repartidos y una generación joven que muchas veces consume resúmenes, clips y redes antes que los partidos completos. Florentino lleva años defendiendo que el modelo actual necesita una transformación y aquí se puede estar de acuerdo con él. El fútbol no puede convertirse en un lujo, porque si el fútbol pierde al aficionado común, pierde su alma. Pero también hay una pregunta incómoda. ¿Realmente los grandes clubes quieren un fútbol más accesible para todos o quieren un fútbol más rentable para ellos? Esa es una discusión, porque decir fútbol gratis o más accesible suena hermoso, pero el fútbol moderno también es negocio y el Real Madrid es una de las marcas más grandes del mundo, entonces el debate no es simple. Por un lado, Florentino tiene razón cuando dice que el fútbol debe modernizarse, pero por otro lado, la gente quiere saber cómo. Más accesible para los aficionados, menos precios abusivos, más partidos abiertos, una superliga, un nuevo modelo de televisión, porque no basta con decir que el fútbol debe de cambiar, hay que explicar quién gana, quién pierde y quién recibe aficionados de verdad. Y aquí Florentino puso al Mundial de Clubes como ejemplo. Algo que no tenía ningún costo y que fue gratis para muchas personas. Dime en los comentarios qué te pareció el Mundial de Clubes. Otro tema que sobrevoló toda esta crisis fue el vestuario. En los últimos días se habló del conflicto entre Valverde y Tchouaméni. Florentino restó importancia al roce entre jugadores, pero sí mostró preocupación por las filtraciones a la prensa. Y esto es muy importante, porque en un vestuario de élite pueden existir discusiones. Esto pasa en todos los equipos. Pasa cuando hay presión, cuando hay frustraciones, pasa cuando un equipo no gana, pasa cuando los jugadores competitivos sienten que la temporada se escapa, pero que eso salga a la prensa es de otro nivel. Porque una filtración no solo es un chisme, es una filtración que puede ser una señal de fractura interna. Y cuando lo privado deja de ser privado, algo se está rompiendo. Florentino pareció entenderlo así. No le preocupa toda la discusión, le preocupa que alguien lo contara. Porque en un club puede sobrevivir a una pelea, pero no siempre sobrevive a la desconfianza. Y esta es una de las grandes preguntas que deja la rueda de prensa. ¿Está unido el vestuario del Real Madrid? Porque si el Real Madrid quiere volver a ganar, necesita talento. Pero también necesita silencio interno, necesita liderazgo, jerarquía, necesita que lo que pase dentro se resuelva dentro. Porque cuando las filtraciones gobiernan en un vestuario, el enemigo ya no está afuera, está adentro. Y aquí una pregunta para que también respondas en los comentarios. ¿Quién es el topo en el vestuario del Real Madrid? Escribe tu respuesta aquí en los comentarios. Y bien, aquí viene una parte bastante reflexiva sobre todo esto. Esa rueda de prensa también habló de ego, aunque nadie lo dijera directamente. El ego de la prensa que quiere influir, el ego del presidente que no acepta que quieran marcar el camino, el ego de los jugadores que a veces chocan en el vestuario, el ego de una institución que está acostumbrada a ganar y el ego de una afición que no sabe vivir sin títulos. Pero así es
es el Real Madrid. El Madrid es grande porque no se conforma, pero esa grandeza también tiene un precio. En el Madrid, quedar segundo es fracasar. Llegar a semifinales no siempre alcanza. Tener estrellas no basta. Jugar bien no sirve si no levantan trofeos. Y por eso esta rueda de prensa fue tan intensa, porque Florentino no estaba hablando de un club tranquilo, estaba hablando del club más exigente del mundo. Y cuando el Real Madrid no gana, todo se vuelve sospechoso. El entrenador, los jugadores, el presidente, la prensa, los árbitros, los fichajes, el vestuario, todo, everything. Por eso luego puede ser una gasolina peligrosa. Puede llevarte a competir como nadie, pero también puede impedir hacer autocrítica. Y ahí está el gran reto del Real Madrid ahora mismo. Defenderse sin dejar de mirarse al espejo. Y ahora viene una parte que muchos madridistas sé que quieren escuchar. Florentino hizo bien en defender al club, hizo bien en cortar rumores personales, hizo bien en poner las elecciones sobre la mesa, hizo bien en exigir respuestas sobre el caso Negreira si el club considera que tiene pruebas. Pero hay una pregunta que sigue ahí. ¿Qué ha pasado con el Real Madrid? Porque el Madrid puede tener enemigos, puede tener prensa crítica, puede tener arbitrajes discutibles, puede tener lesiones, puede tener filtraciones. Pero el Real Madrid no puede acostumbrarse a no ganar. Y si pasan 2 temporadas sin títulos importantes, algo debe revisarse. La planificación deportiva, el físico del equipo, el entrenador, la gestión del vestuario, la motivación de las estrellas, la profundidad de la plantilla, las ventas, las compras, líderes dentro del campo. Todo, absolutamente todo. Porque el Real Madrid no puede vivir solo de su historia. La historia pesa, pero no juega los domingos. El escudo pesa, pero no marca goles solo. Y el Bernabéu impone, pero no gana partidos y el equipo no responde. Entonces sí, Florentino puede ganar la batalla del relato, pero ahora necesita ganar la batalla deportiva. Florentino evitó entrar demasiado en cuestiones deportivas, pero es precisamente la pregunta que queda flotando. ¿Qué pasará con el entrenador? ¿Seguirá el proyecto actual? ¿Habrá cambio en el banquillo? ¿Vendrá un técnico con mano dura? ¿Apostará el club por la continuidad? ¿Buscará un entrenador capaz de recuperar la autoridad en el vestuario? Porque cuando un vestuario se filtra, cuando hay tensión y cuando los resultados no llegan, el entrenador queda en el centro del huracán. Y el Real Madrid necesita algo más que un nombre. Necesita una idea, necesita saber a qué juega, necesita recuperar una identidad competitiva. Porque puedes tener a los mejores jugadores del mundo, que los tiene, pero si no hay orden, el talento se vuelve ruido. Y el Real Madrid no puede permitirse una tercera temporada de dudas. Después de esta rueda de prensa, el mercado de fichajes se vuelve todavía más importante. Porque si Florentino gana las elecciones, la afición va a esperar una reacción. Y esa reacción no puede ser solo institucional, tiene que ser deportiva. El madridismo va a querer respuestas. ¿Quién se va? ¿Quién llega? ¿Qué jugadores ya cumplieron su ciclo? ¿Qué posiciones necesitan refuerzos urgentes? ¿Hace falta otro líder en el campo? ¿Hace falta más defensa, más mediocampo, más carácter, más hambre? Porque el Real Madrid no puede solucionar todo con comunicados. El fútbol se responde en el campo. Y si esta rueda de prensa fue el golpe en la mesa de Florentino, el mercado debe ser la segunda parte de ese golpe. Porque ahora no basta con decir no me voy. Ahora hay que demostrar sé cómo devolver al Madrid a la cima. Y aquí vamos con una posible lectura sobre esta rueda de prensa. Si tú tienes la tuya, si tú tienes tu opinión sobre esta rueda de prensa, escríbela en los comentarios. Entonces, ¿qué fue realmente esta rueda de prensa? ¿Fue una defensa personal? Podría decir que sí. ¿Fue una defensa institucional? Creo que también. ¿Fue un ataque a la prensa? Claramente. ¿Fue una jugada electoral? Creo que sí. ¿Fue una forma de recuperar el control del relato? Sin duda. Pero también fue una señal de que el Real Madrid está viviendo un momento delicado. Porque Florentino Pérez casi nunca habla así. Y cuando habla así es porque siente que el poder está siendo cuestionado. Esta no fue una rueda de prensa de un presidente cómodo. Fue la rueda de prensa de un presidente que se siente atacado, pero también de un presidente que todavía tiene fuerza. Y por eso el mensaje final fue tan claro. No se va, no se esconde, no se rinde y quiere que los socios decidan. Florentino Pérez ha hecho algo muy importante el día de hoy. Ha dado la cara. Y en tiempos de crisis, dar la cara es algo muy importante. Porque Florentino no se escondió. Tras 2 temporadas donde el Madrid no ha conseguido títulos. Salió, habló, defendió su nombre, defendió al Real Madrid, defendió a los socios y puso sobre la mesa temas muy serios como el caso Negreira, las campañas mediáticas y el futuro institucional del club. Hasta habló de que la prensa se está haciendo millonaria con los pagos que le hace el Barcelona. Pero ahora viene la parte más difícil, porque hablar fuerte no gana títulos, convocar elecciones no arregla el vestuario, atacar a la prensa no mejora el rendimiento del equipo y presentar un dossier ante
la UEFA no responde por sí solo a la gran pregunta deportiva: ¿qué Real Madrid vamos a ver la próxima temporada? Porque el madridismo puede entender una mala temporada, con críticas, pero la puede entender. Puede entender lesiones, puede entender errores, puede incluso entender una transición, pero lo que no puede aceptar es perder el hambre de ganar, de siempre estar ahí. El Real Madrid no nació para justificar derrotas, nació para levantarse después de ellas. Y por eso esta rueda de prensa deja una sensación doble. Por un lado, Florentino salió fortalecido porque fue claro, directo y valiente. Por el otro lado, el Real Madrid sigue teniendo preguntas urgentes. ¿Qué pasará con el entrenador? ¿Qué jugadores saldrán? ¿Qué fichajes llegarán? ¿Quién será el líder en el vestuario? ¿Cómo se recupera la competitividad? Y sobre todo, ¿cómo vuelve Real Madrid a ganar? Porque al final en este club todo discurso termina en el mismo lugar. Ahí no habla la prensa, ahí no hablan los rumores, ahí no hablan las elecciones, ahí no hablan los dossiers de 500 páginas por el caso de Negreira. Ahí habla el fútbol. Y si el Real Madrid quiere cerrar esta crisis, no le bastará con decir no me voy, tendrá que decirlo ganando. Y aquí una serie de preguntas para que interactúes en los comentarios. ¿Crees que Florentino Pérez hizo bien en salir y dar la cara? ¿Está defendiendo al Real Madrid o está desviando la atención por una crisis deportiva? ¿Por qué el caso Negreira tiene que llegar hasta la UEFA para llegar a una solución? ¿Por qué la prensa está atacando tanto al Real Madrid? Y lo más importante, ¿debe Florentino Pérez seguir al mando del Real Madrid o ya llegó el momento de una nueva etapa? Todas esas preguntas espero que las respondas en los comentarios. Y pues así se termina este video. Antes te debo decir que me tienes que seguir en las diferentes redes sociales. Tengo Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto aquí en YouTube. No te olvides de X, la plataforma de Elon Musk. Así que por favor, ve, sígueme y bueno, no te pierdas ninguno de estos excelentes videos. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado este video y bueno, pongan sus opiniones, aunque no sean las preguntas, pongan sus opiniones en los comentarios, que para eso están, para que interactúen. Nos vemos en otro video. Bye bye.